Pues hermanos, hemos estado en una serie que solamente estamos viendo en este momento, en esta serie, pasajes que encontramos en el libro, en el Evangelio según San Lucas. Entonces le comenzó escribiendo una carta a Teófilo: amado, querido de Dios, te quiero contar esto, no solamente para que lo sepas y lo entiendas tú, sino para que lo entiendas y lo comprendas y lo puedas enseñar y transmitir a otros después. Entonces, aquí Lucas era un doctor, bien estudiado, bien preparado. Él hizo diferentes entrevistas buscando detalles. Pero aparte, lo más importante, fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero él dialogó personalmente con aquellos que fueron testigos oculares, presenciales de estos acontecimientos. Entonces sí, Teófilo, ya conoces estos detalles, pero te voy a contar otros adicionales para que quedes bien plantado, bien sembrado y lo compartas con otros. Pero hermanos, todo esto se los voy a contar, se los estoy contando, no solamente para que lo conozcan, pero aquí está un eje. Si Jesucristo solamente fue cualquier otra persona que vino al planeta Tierra y nació como común y corriente, entonces lo que creemos de nada sirve. Pero si realmente este era el Mesías que fue anunciado desde allá, desde los profetas, aún Génesis comienza diciendo algo, ahí por el capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos hoy solamente en 20 versículos del capítulo 2 y el próximo domingo vamos a terminar el capítulo 2 de Lucas. Entonces, hermano, pero ya pasó la Navidad y usted, ¿por qué está todavía aquí en Lucas? Bueno, estamos viendo, ¿sabe que aún hablando de los reyes, de los magos que a veces le conocemos, que ellos lo más probable es de que no llegaron exactamente en el pesebre? Los pastores que vamos a ver aquí sí encontraron al Mesías en el pesebre, pero los magos, los sabios que buscaban al niño Jesús, nos dice la Biblia, si usted lee la Biblia, ya lo encontraron en una casa, ya no estaba en el pesebre. Entonces era más tarde, y por eso nosotros los hispanos, no, los regalos a veces los hacemos hasta el día de los Reyes Magos, ¿verdad? Y algunos seguimos esperando. Desde donde yo vengo poníamos un guarache allá afuera, una chancla, a ver si te daban un regalito. A veces te ponían una naranja, un cacahuate o algo, a veces no había nada, ¿verdad? Pero bueno, Lucas capítulo 2, ¿lo tenemos? Y este relato nuevamente solamente lo encuentra en el Evangelio según San Lucas, no lo va a encontrar en otra parte. Sí, hay porciones en otras secciones. Arrancamos con el verso 1. Dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Aquí hay un pequeño problema porque dice que todo el mundo. A usted no le tocó, bueno, todavía no estábamos ahí, sino que todo el mundo conocido de este tiempo, desde la Palestina, bueno, estaba el Imperio Romano que abarcaba una gran parte. Y de este mundo conocido en este momento, recordemos que Lucas le está escribiendo a los judíos, o a los gentiles, o a los romanos, a los griegos. ¿A quién le está escribiendo? ¿A los griegos? Entonces, en este momento, el emperador, ¿quién era? En acorde con el verso 1, aquí nos da la respuesta: Augusto César. Y si usted lee en la historia tradicional, lo encuentra que estuvo gobernando ahí aproximadamente 31 años antes de Cristo. Otros lo colocan 27 años antes de Jesucristo. Y algunos lo ponen que estuvo gobernando hasta los 14 años después de Cristo. Algunos le atribuyen a este hombre, que fue el que constituyó, siendo romano, la paz romana. Se le conocía. Entonces, Lucas, ¿a quién le está relacionando este nacimiento de Jesús, de los acontecimientos políticos, cómo se encontraba este momento de la historia? ¿A quién se lo está dirigiendo? A Teófilo, ¿verdad? Entonces se hizo un censo, y este censo es mandatorio, es obligatorio. ¿Pero por qué se hacían estos censos? Le voy a decir. En el Antiguo Testamento alguien hizo un censo y el Señor le trajo un mal. Es más, le trajo un mal y como buen amoroso padre le dice: te voy a dar 3 castigos, ¿cuál vas a querer? No tenemos el tiempo para ir a ver esto.
Pero dice, ¿sabes qué? Si me dejas en las manos de los hombres, quién sabe qué me puedan hacer. Mejor prefiero caer en las manos de un Dios que es misericordioso. Y como nos dijo nuestro hermano Elvis, ¿verdad? En este momento Él nos está extendiendo misericordia. Mientras usted tiene vida, tiene oportunidad para arrepentirse. Pero después ya no habrá más oportunidad. Entonces, pero se hicieron censos a lo largo de la historia. ¿Pero por qué se hacía un censo? Hoy todavía se practica. Usted quizás no lo sepa, pero sí lo sabe, ¿verdad? Pero también se hacía en conjunto con lo siguiente. No solamente es para que usted se anotara ahí en un papelito que usted existe. El gobierno romano quería saber no solamente cómo se llama usted, cómo se llama su esposa, cuántos hombres, hijos hombres tiene, cuántas hijas también, pero le interesaban los hombres porque quería reclutarlos para el ejército. Pero también le interesaba algo más. ¿Cuánta posesión tiene usted? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto gana? ¿Cuántas son sus entradas económicas? Porque de ahí le iba a exigir el gobierno un porcentaje para que usted pagara sus impuestos y para ellos ahí tener lo suficiente para tener su escolta militar y todo este aspecto. Entonces el censo era obligatorio, ser empadronado. En este aspecto, era para que quitarle sus impuestos. ¿Hoy paga impuestos todavía? Sigue sucediendo esta cosa, ¿verdad? Hoy se recluta para uso militar también. En algunos tiempos, si usted tenía solamente un hijo, pues a veces como que no se lo querían quitar. Pero si tenía más de dos, a veces no se valía que se fueran todos porque podía perderlos a todos. Pero aquí está una diferencia. Lucas le está escribiendo ¿a quién ya dijimos? Y Teófilo. ¿Y Teófilo era un judío? ¿Era un griego, un gentil? Pero los judíos no eran obligados a servir en el ejército romano, pero se les obligaba a pagar sus impuestos y se les obligaba a llevar la carga por lo menos, ¿cuánto? Una milla. Y si se acuerdan cuando Jesús les está enseñando, dice, ustedes ya saben, y algunos de ustedes ya tienen marcado de aquí a ahí, dónde es una milla. Pero si alguien los obliga a ir una milla, ustedes vayan 2. O sea que con gusto no nomás cumplan con esto, pero otro tema para otro tiempo, ¿verdad? Pero a los cristianos se les exigía pagar sus impuestos, servir. ¿Se acuerdan a Jesús cuando le trajeron una moneda? Y pues ¿sabes qué? Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y él bien a gusto. Por eso se llamaba Augusto César. No es por eso, ¿verdad? Pero todo el mundo, en eso significa todo el mundo bajo el imperio romano. ¿Y qué era este edicto? Es un decreto. Era imperial. Y esto cubría también partes de Siria, partes de Judea. Y aquí es donde entra José y María. Y la mayoría de las historias navideñas, usted mira ahí a José guiando al burrito y María va sentada en el burrito. Y a veces se pintan que van solitos. Es mentira. Iba un gentío. ¿Por qué cree que no encontró lugar en el mesón? Iban las masas viajando completamente al lugar donde nació el hombre cabeza del hogar. Entonces, por ejemplo, yo soy de un pequeño ranchito que se llama La Estancia. Si yo me fuera con toda mi descendencia, mis 4 hijos, mi esposa y mis hermanos con sus hijos y vamos a buscar hospedaje, no habría donde quedarnos todos. Y ahora pues ya viajamos en carros, en aquel momento viajaban en sus bestias, ¿verdad? Imagínense cuando se junta todo este gentío, no había lugar, no había lo suficiente para todos. Entonces, es más, también sucedió de la siguiente manera, cuando mi esposa y yo nos casamos, ya vivíamos aquí en Conway, ella mandó ahí como 50 invitaciones. Y de las 50 creo que llegaron como 45. Yo mandé solamente 2 invitaciones, uno para Houston y uno para Dallas. Y llenamos un auditorio de la universidad y no cabía la gente. Pero ¿sabe qué decía todo mundo que venía a nuestra boda? ¿Me regalas una esquinita de tu cuarto? ¡Ay! Se acabaron las esquinas, no había lugar para más. Es más, hasta que nos prestaron como unas 30 casas, conocidos y hermanos en este tiempo. Y aún sus esquinas también se acabaron y ya estábamos como sardinitas.
Pero ahora imagínese, regresar a su lugar natal. Y nosotros también viendo fotos ahí de nuestra boda, y me pregunta mi esposa, ¿y ellos quiénes son? Pues quién sabe. Y es más, hasta le pregunté a mi papá en una de las familias que estaban ahí, ¿y ellos quiénes son? Bueno, hijo, unos conocidos que llegaron a la puerta cuando nosotros estábamos subiendo las maletas y preguntan, ¿para dónde van? Oh, para la boda de mi hijo en Arkansas. Ok, ahí lo seguimos. Y pues también ahí llegaron. Pero imagínense ahora este movimiento de toda la gente, todos los conocidos de la misma lugar de donde procedían, regresar a ese lugar. Y ahora ver aquel gentío y no encontrar dónde. Entonces, no había suficiente lugar. Entonces aquí Lucas continúa contando. Verso 2 dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces le está dando varios puntos de referencia. Ya le dio el punto de Augusto César. Entonces está no solamente dando datos históricos que se conocen, pero ¿dónde gobernó Cirenio? En Siria. Y la historia lo coloca ahí en aproximadamente 10 años a 7 años antes de Cristo. Otros lo colocan 6 a 4 años antes de Cristo. ¿Y por qué la discrepancia ahí? Bueno, los calendarios han cambiado. ¿Bajo cuál calendario nos gobernamos el día de hoy? ¿Quién sabe? El gregoriano. Y en algunos cambios de calendarios se pierden ahí algunos días, etcétera. Los chinos le agregan, creo, un año cada vez que pasa algo, ¿verdad? Pero Lucas le está mencionando a Teófilo en Lucas este primer censo. Más tarde en Hechos 5:37, Lucas le vuelve a mencionar también a Teófilo un segundo censo que se hace también bajo Cirenio. Entonces nuevamente Lucas le está hablando a la mente y al corazón de Teófilo para que lo conozcas bien y conozcas estos detalles importantes. Pero ¿por qué son importantes? Los vamos a conectar a las profecías que se dijeron y cómo es que va a suceder todo. Entonces dice el verso 3, iban unos cuantos, ¿así dice? E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, iban todos, pero ¿quiénes? Bueno, bajo estos reinos, estos imperios en este momento, no es de que los asiáticos, bueno, si nacieron ahí y se fueron a vivir a Asia, pues estaban regresando, ¿verdad? Pero iban dirigidos por la cabeza de familia, el padre, al pueblo natal. Entonces, en mi caso, nuevamente, aunque mi esposa es de aquí de Arkansas, me llevaría a mi esposa y a mis hijos a donde yo nací. Apunto para allá, pero creo que está para allá. Pero nuevamente, para registrarse, pagar impuestos, todo esto. Entonces, si eran de Turizio, regresaron a Turizio. Si eran de La Gloria, regresaban a La Gloria. ¿De dónde más sabemos? A ver, dígalo. Nayarit, regresamos a Nayarit, a la Ciudad de México, a El Salvador, a Zapata, okay, a Honduras, San Luis Potosí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo consiguiente, otra vez, no había lugar para todos. Dice el verso 4, y José, hablando de la cabeza de hogar, ¿se acuerdan de qué descendencia venía él? De la tribu de David, del linaje de David, ¿verdad? José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Y ya hablamos de esto de Nazaret. La diferencia que Jesús ¿era qué? Nazareno. ¿Por qué? Por la ciudad. Pero era, la diferencia es de Nazareo, que es alguien que fue separado, dedicado para algo especial aquí, ¿verdad? Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de ¿quién? De David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y esto también ya se estableció anteriormente, ¿verdad? Pero ¿quién decretó esto? Y recordemos qué significa la palabra decretar. Aquí es una orden. Nosotros a Dios no le podemos ordenar, pero aquí ¿quién está decretando esto? Es Augusto César. Pero algo muy importante, no era la voluntad de César, era la voluntad de Dios que se va a llevar a cabo. Tampoco era la voluntad de José regresar a su patria natal. Ay, y mucho menos María, embarazada.
¿Se acuerdan si leímos el capítulo 1? ¿Cuántos meses tenía aproximadamente ahí de embarazo ella cuando fue a ver ahí a su parienta? Y 5 o 6 meses allí, ¿verdad? Entonces, Augusto César, pero no vivía donde nacieron. Pero ¿qué decía ya la profecía? Todos los profetas estaban anunciando que sería en Belén, a través de la descendencia del rey David. ¿Se acuerdan? Pudiéramos leer muchas de ellas, no lo vamos a hacer, pero Isaías dijo de la siguiente manera en el capítulo 11, verso 1, que saldría una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea que su retoño, su descendencia, de ahí vendría uno. ¿Y cómo se llamaría? Jesús, ¿verdad? El profeta Jeremías también lo anunció en el 33:15. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. También Ezequiel lo dijo en Ezequiel 37:24. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Y sabe de cuál pastor está hablando? Jehová es mi pastor. Sí, Jesús es también aquí el buen pastor. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Había otro profeta ahí, y se acuerdan que a los diferentes profetas se les nombró grandes profetas o los profetas menores o mayores. No era porque estaban mayor de edad o menores jóvenes, sino por la tarea. Pero ambos, tanto los mayores como los menores, lo mencionaron. Oseas en el 3:5 lo dice de la siguiente manera. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. ¿Y sabe qué van a hacer? También van a buscar a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Pero hay uno más que dijo en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Y quiero que preste atención a esta palabra, desde el principio, porque la vamos a ver más tarde. Desde los días de la eternidad. Así que hace un miércoles atrás y el domingo pasado les hice una pregunta. ¿Quién era mayor o cuánto mayor era Juan el Bautista para Jesús? Y humanamente hablando, ¿cuánto? Ahí unos 5 o 6 meses, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, ¿quién es mayor? Jesús, porque Él es eterno. Él es desde los siglos, desde el principio. Y usa esta palabra principio porque es lo único que nosotros conocemos. Nuestra mente no puede comprender la eternidad hacia allá, ni la eternidad hacia allá. Conocemos de nacimiento a muerte prácticamente. Pero lea el verso 5 de Lucas capítulo 2 conmigo. ¿Por qué fueron aquí? Para ser empadronado, aquí José, con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, ¿qué significa la palabra empadronado? Literalmente registrados sus nombres, pero al lado de sus nombres, ¿cuánta propiedad tienes? Ok, tienes tanto. ¿Cuántos hijos tienes? Ok, tantos. ¿Cuánto ganas? Tanto. Pero ¿cuál era el motivo? Ya lo mencionamos. Para pagar impuestos y reclutar. Normalmente era para saber cuántos había en el imperio y qué capacidad y poder tenía. Por eso el Señor castigó a uno de los reyes anteriormente, ¿verdad? Ya hice mención, pero porque lo quería hacer para su egoísmo. No. También hay una situación cuando Dios pidió que se hiciera un censo. Pero bueno, temas para otro tiempo. Entonces, si relacionamos la historia de Lucas con la de Mateo 1:18, ahí encontramos también parte del relato del nacimiento de Jesucristo. Pero dice que sucedió de la siguiente manera, estando María desposada, su madre, con José, la madre de Jesús. Pero ¿qué hablamos de la palabra desposada? ¿Qué significa? Es más que comprometida, sino que legalmente ya estaba casada, pero todavía vivía en casa de sus papás y no se había efectuado
la relación íntima, sexual entre pareja. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, hoy en día se dicen que están comprometidos, pero sería el equivalente a no solamente estar comprometidos, sino ya fijar fecha para el casamiento, ir a la corte, sacarle el acta de matrimonio y tener el casamiento civil. Pero todavía el muchacho dice, tengo que ir a arreglarte mi casa, ahí un cuarto en la casa de mi padre, para que cuando ya nos casemos, ir a consumar el matrimonio. Bueno, es el mismo cuadro que Jesús nos pinta en el libro del Evangelio según San Juan. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues ¿a qué? A preparar. Y después en Apocalipsis, él pinta a la iglesia como la esposa, para venir a recogerla y llevársela a estar en la casa de su padre. Pero continuamos aquí en Lucas, capítulo 2, verso 6. Dice así, y aconteció que estando ellos allí, ¿quién? José, María, embarazada y con todos los otros parientes y familiares de todo de este lugar de Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, ya establecimos que José no tenía intenciones de viajar, y mucho menos María, porque pues estaba embarazada. Pero Augusto César tampoco tenía estas intenciones de que literalmente José regresara a Belén con María, sino que simplemente lo estaba haciendo por situaciones egoístas. Pero ¿sabe qué? Dios puede utilizar todas las circunstancias, todas las situaciones para cumplir su... ¿Sabe qué? A mí y a mi familia nos tuvo que sacar de un ranchito de la estancia para traernos a Houston, Texas, para que alguien nos hablara de la palabra del Señor. Aleluya. A muchos de nosotros nos tuvo que pasar por circunstancias difíciles para llegar al fondo del barril, para ir decir y clamar, y ahora a quién. Y fue ahí donde reconocimos que el Señor otra vez puede utilizar lo bueno y lo malo y todas las circunstancias. Así que no tuvo que forzar a Cirenio para ser egoísta, o a César, a Augusto César, sino que el Señor utilizó todo esto para que a la fecha exacta ahí naciera, se cumpliera. La palabra alumbramiento simplemente se puede traducir dar a luz, sacar a luz. Y es lo que nombramos, dar a luz también, ¿verdad? Cuando una mujer da a luz. O sea que lo que está en el vientre sale a la luz. También se puede traducir producir o madurar. Cuando estuvieron ahí se maduró, se llegó la fecha de ¿cuántos meses? Si ya llevaba 6, ¿cuántos meses pasaron ahí aproximadamente? Entonces ahí fue cuando se cumplió, ¿verdad? Verso 7. Y dio a luz a su hijo, y aquí una palabra clave, primogénito, y lo envolvió, y aquí hablando de María, ¿verdad? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces la palabra primogénito, primordial, principal, todas estas P, la P, la R, la I, estas palabras, esta raíz, primero. Amén. Él es el primero, pero cuando se refiere a Jesús en cuanto al Hijo de Dios, se refiere que Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero palabra clave para decir que después María tuvo otros hijos, porque este fue su primogénito. ¿Okay? Entonces primogénito sugiere otra vez que posteriormente van a nacer otros hijos. Y ahí donde fue que no había lugar, dice en el mesón, pero también habla el pesebre. Y los pesebres se pintan de diferentes maneras hoy en día, los establos. Y en estos tiempos había diferentes clases. También algunos estaban en las cuevas, otros estaban en un cuarto adjunto a la casa, otros los ponían en lo que nombraríamos un chiquero o un redil, etcétera, un establo. Hay diferentes términos para esto. Algunos eran de paredes rocosas, otros eran de artesa, pero ahí era el lugar para los animales.
Y muchos lo tenían a sus alrededores de sus casas en algunas culturas para mantenerse calientitos y en los tiempos fríos. Otros los tenían alejados porque se consideraban inmundos. Si se acuerdan, cuando José se fue para Egipto y se trajo a su familia, a los pastores los ponían allá en las afueras porque pues eran gentes, lo consideraban un oficio tipo inmundo o sucio en este aspecto. Pero vamos a hablar más de esto. Pero no sería como nosotros nos lo pintaríamos el día de hoy. Y a algunos pastores les gusta pintarlo. ¿En qué sentido? De que se dice, bueno, al pastor, al hombre de Dios se le trata con lo mejor. Pero algunos quieren un hotel de 5 estrellas y quieren un carro que se recoja en una limusina o un jet privado, porque son hijos del rey y lo merecen, dicen ellos. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, ¿dónde fue acostado? Amén. Y aún durante el ministerio dice, aún, ¿quieren seguirme? El Hijo del Hombre a veces no tiene de dónde recostar su cabeza. El Creador del universo pudo darse de los mejores lujos, pero dijo, ¿sabes qué? Me despojé de todo, dejándolo todo para humanarme y venir a darles esta buena noticia. Pero no había lugar en el mesón. Y a veces este mesón también era un edificio cuadrado, un rectangular ahí. A veces tenía un patio abierto en el centro, nuevamente en algunas situaciones para alojar a los viajeros. Y en la parte posterior era donde estaban los establos para los animales. Y pues como no había lugar, aunque todos estaban como sardinitas, ya para María y José tampoco, ya no cabían como sardinitas. Entonces, bueno, no hay de otra sino entre los animales. Pero como dice ahí el verso nuevamente, dio a luz a su hijo primogénito. Y el primogénito, si regresáramos desde Génesis hacia adelante, lo encontramos con diferentes privilegios, con diferentes deberes, con diferentes capacidades. Es más, les voy a contar una pequeña historia de allá de Génesis. Había un hombre que tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Esaú. ¿Cómo se llamaba el segundo? Se me olvidó a mí ya. ¿Alguien que me ayude? Jacob. Y Esaú era así, bien velludo, bien peludo, tenía su melena ahí, su barba, era hombre de campo. Y su hermano, Jacob, era ahí como que de casa, le gustaba ahí estar a las faldas de mamá, a veces también ahí en la cocina, y no es de que uno era más hombre que el otro. Y es un tema para dialogar en otro tiempo, pero Esaú se fue a casar. Pero su padre, ¿cómo se llamaba el padre de Esaú y de Jacob? Isaac. Ya estaba viejito. Él sí ya estaba viejito, hermana. Ya estaba moribundo, ya no miraba, ya no, medio olía todavía ahí un poquito. Y ya estaba más para allá que para acá, pero le hicieron trampa. Bueno, ¿qué le vendió Esaú ahí a su hermano Jacob? La primogenitura. ¿Quién nació primero entonces? Esaú. Y ahí venía agarrado pero por hambre, por un platito ahí de frijolitos. Y cuando uno tiene hambre, hermanos, a mí uno de mis platitos favoritos son unos frijolitos, ya sean negros o de los que sean, con una tortillita, una salsita y un quesito fresco. Después me invitan para uno de estos, ¿verdad? Pero no haber casado y regresa, dame de lo que tienes ahí. Y se la vendió, dice, no me importa eso. Pero cuando llegó el momento que el padre estaba muriendo, cuando le hicieron trampa, sí trajo caza, un venadito. Pero el hermano Jacob se aprovechó ahí con la mamá que se pusieron pilas y le llevaron ahí un animalito de los que tenían ahí cerquita. Y se puso una vestimenta de su hermano y vendió la primogenitura. Pero pudiéramos hablar más de esto. También en Éxodo, el Señor les dice, conságrame a todo primogénito.
Cualquier hombre o niño, pero en especial el hombre que abre matriz entre los hijos de Israel, conságramelo, dámelo a mí, entrégamelo, tráemelo a mi servicio, sea de los humanos o sea de los animalitos. También en Éxodo 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Dedícalos, tráelos para el servicio. Y en Éxodo 13 en adelante, también se acuerdan que sucedió que cuando el Señor mandó a traer su pueblo de la mano de Egipto, una plaga, otra plaga, y otra, y otra, y otra. ¿Y cuál fue la última? Y le dio donde le dolió. ¿Quiénes murieron? Los primogénitos, no solamente de los hombres, sino de los animales. Pero ¿quién estuvo exento de esta muerte? El pueblo del Señor. Pero también tenían que hacer algo, porque aunque fueran del pueblo del Señor, si no estaban cubiertos bajo la cobertura de la sangre del Señor, también morirían. Hoy en día, hermanos, no importa que tú vengas de la descendencia de David mismo, si la sangre de Cristo no te cubre, no has aceptado el perdón de Él, no importa que tu tatarabuelo fue David, eso no vale. Entonces hoy en día también el título de primogénito se aplica a Jesucristo por su supremacía, y su supremacía es primera y es universal y es para todo el mundo, para todas las cosas. ¿Sabe qué nos dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es a través de Jesucristo. ¿Y por qué se le nombra primogénito? Porque no solamente es el primero en el sentido, sino que ha sido desde antes, y Él tiene todo poder, toda soberanía sobre todas las cosas. Pablo a la iglesia de Colosa en el capítulo 1, verso 15 le dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y primogénito entonces quiere decir aquí que Jesús fue creado, no, sino que Él es el principio, Él es la fuente de todo lo que existe el día de hoy. Así que primogénito significa que Él es el primero. Y Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. De esta manera se está usando la palabra. También el autor de Hebreos en el capítulo 1, verso 6, y dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero ¿sabe cómo termina la Biblia, hermanos, en Apocalipsis, el último libro, en el capítulo 1, verso 5? Hablando de Jesucristo, el testigo fiel, le nombra el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Muy bien, pues continuemos ahí en Lucas 2:8. Aquí cambia un poco la historia, porque comienza y nos introduce ahora a los pastores. Dice el verso 8. Había pastores en la misma región. ¿En cuál región? Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En otras palabras, dormían ahí y se tornaban algunos despiertos mientras los otros descansaban, y cuando te tocaba a ti, despiértate porque me toca dormir a mí, te toca a ti estar velando. ¿Y qué hacían? Cuidando sus ovejitas. Pero a los pastores se les consideraba muchas veces pobres, humildes, piadosos. Sí, se les reconocía como trabajadores en su vocación, pero vigilaban sus rebaños. Y recordemos que vimos que Jesús se declaró ser el Mesías primero a quien, ahí en un pozo, tenía sed, le ofreció a esta mujer agua. ¿A quién era?
¿Quién recuerda? A la mujer samaritana. Pero ¿sabe quiénes fueron los primeros recipientes de este anuncio del Mesías? Estos pastores que velaban ahí su rebaño, del anuncio. Entonces, noten lo que les va a decir ahí. Pero los secundarios, ¿saben quiénes fueron? Los que se consideraban reyes sabios. Se les nombra como magos, pero porque estudiaban las estrellas, el universo, los astros. Pero no se les reveló a ellos primero, que aunque ellos conocían lo que decían los profetas, pero se les reveló a estos pastores que cuidaban. Pero ¿cuál era la tarea de ellos? Bueno, no solamente de cuidar el rebaño, los animalitos, las ovejitas, los corderitos, pero lo hacían con esmero, porque uno de estos corderitos eran de los que se usaban para las ofrendas, para los sacrificios. ¿Se acuerdan que por eso después, más tarde, el Evangelio según San Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando la bienvenida a la entrada de que ya no se va a necesitar de un animalito como representativo de lo que significaba esto, sino que ahora Cristo mismo viniendo para perdonarnos, y no solamente cubrir los pecados, sino quitarlos, limpiarnos. Es más, la Biblia lo presenta que los tira y los avienta ¿a dónde? A lo más profundo de la mar, y también como está un lado al otro lado. Juan 1:36 nos dice que quitará los pecados de todo el mundo para siempre. Así que los pastores, hermanos, sin duda, también había otro. Si usted quiere recalcarlo allí, está en el 1:25 de Lucas. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se designó quitar mi afrenta. No, perdón, es el 2:25. Vamos a ver Sí, 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, al igual que los pastores, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así que el Espíritu Santo estaba sobre los pastores. Eran justos, trabajadores, hacían su trabajo con esmero, pero ellos sabían para qué eran usados estos corderitos. Amén. Y esperaban que llegara este Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Verso 9 del capítulo 2. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, ¿qué hizo? Los rodeó de resplandor. ¿Y qué tuvieron? Gran temor. Pero la gloria del Señor, hermanos, aquí la claridad de Dios, la luz de Dios. Él es luz, y el que no está en el Señor está en tinieblas. Pero la luz brillante, hermanos, cuando usted ha estado mucho tiempo en la oscuridad, es más, cuando haga la prueba, cuando usted se despierta y prenda la luz, ¿qué le hace? Le ofende, le lastima la vista, los ojos. Y lo que usted quiere hacer es cerrar los ojos para no ver la luz. Pero la claridad de Dios brillante, resplandeciente, la gloria de Dios, esto es representativo de su pureza, de su santidad. Cuando hay pecado en nosotros, nos ofende y nos quiere hacer alejarnos de esto. Pero ellos tuvieron gran temor. Hermanos, usted puede ver a Manoa, se le apareció ahí un ángel y tuvo temor. Y ahí a Gedeón se le apareció un ángel y tuvo temor. Y todos dicen, no tengas miedo. ¿Pero por qué? Porque saben que nos espantamos, que podemos tener este temor. Daniel también habla de que él en una situación la relata como tipo visión, pero algunos, dicen de los que me rodearon, no la vieron exactamente como yo vi las cosas, pero se apoderó de todos los que me rodeaban un gran temor,
y huyeron y se escondieron. Y quedé yo solo ahí, parado, ante esto. Si lo quiere leer, está en Daniel capítulo 10 más tarde. Pero ¿se acuerdan cuando el ángel se le apareció a Zacarías? Dice que se turbó ahí en Lucas 1:12. Zacarías se turbó al ver al ángel, se turbó. Bueno, después lo explica y le sobrecogió temor, miedo. El mismo relato también no lo encontramos de este ángulo, pero después Juan nos escribe en Apocalipsis 1:17. Dice, cuando le vi, caí, escuche, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa, el omega. Entonces, ¿quién es el que le está diciendo esto? Jesús mismo, Dios mismo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermanos, si usted y yo nos presentáramos en este momento, el Señor se presentara ante nosotros, caeríamos, quizás no como muertos, sino que muchos de nosotros caeríamos muertos. Hay que tener nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser limpio, nuestra conciencia libre de pecado, consagrado, dedicados a Él. Pero, hermanos, la pureza, la santidad, la gloria de Dios nos va a incomodar. Y muchos dirán, yo no creería hasta que no se me aparezca y alguien me lo diga. Bueno, esa va a ser tu última oportunidad, porque ya no vas a tener. Porque si no te arrepientes en vida. ¿Se acuerdan también de aquella historia de que estaba Lázaro, un pobre, un mendigo y un rico? ¿Qué dijo el rico? Padre Abraham, manda a alguien que les predique, que les hable a mis familiares y solamente así van a creer. ¿Cuál fue la respuesta? Ya tienen el testimonio de fulano, mengano, sultano, hablando de los profetas. Ya tienen el testimonio de Jesús mismo, que Él vino y se humanó. Y los que lo vieron, ¿qué le hicieron? Mejor lo crucificaron, lo maltrataron, lo mataron, le hicieron de todo. ¿A quién más podemos mandar si no van a creerle? Sí, se puede presentar un ángel trayéndote otro evangelio. Y Pablo después dice, si aún un ángel viniera y te anuncia algo diferente de lo que ya está en la Biblia, no le creas. Pero la verdadera gloria de Dios nos va a incomodar. Verso 10. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No tengan miedo, porque he aquí lo que yo les traigo, ¿qué son? Son nuevas, buenas nuevas. ¿Y qué significan las buenas nuevas? Buenas noticias, que significa el evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación, de gran gozo, que será solamente para ustedes, para todo, de gran gozo, para todo el pueblo, no solamente ustedes como pastores, pero aquí es donde se cumple, hermanos, lo dicho en el Antiguo Testamento nuevamente, el evangelio se humanó aquí. Sí, hermanos, se le anunció a los judíos primeramente, pero por medio de ellos, a los gentiles, a los ricos, a los pobres, a los hombres, a las mujeres, a los libres, a los esclavos, a los que tienen alta educación, a los que nunca fueron a la escuela. Es para todos, es para todos. Isaías, ya lo mencionamos, pero también habla de florecerá, de que habrá júbilo, de que habrá hermosura en el Carmelo. Lo presenta también Sarón, el Carmelo y Sarón. Se habla de Jesús, que Él es la rosa de Sarón. La flor, el retoño, como lo pinta de diferentes maneras, hermosura. Pero Isaías también dijo, en este momento, cuando Él venga, el cojo saltará como un ciervo, como un venado, de gozo, de alegría, y cantará la lengua del mudo. ¿Y se acuerda quién había quedado mudo también? Zacarías, porque cuando venía su hijo, ¿cómo se llamaba él? Juan el Bautista. Pero algo muy importante,
Si usted lo quiere leer más tarde en el capítulo 4 de este mismo libro, no lo vamos a ver. Jesús había sido llevado por el Espíritu al desierto. ¿Fue tentado por cuántos días? 40 días. Pero regresa en el Espíritu y hace lo que era su costumbre, pararse a leer la porción. Se alternaban los diferentes líderes en traer una porción de la Escritura, y el atendiente, entre comillas, de casualidad, le dio el rollo del libro de Isaías y lo abre y lee la porción que tocaba para ese día. Y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Anunciar las buenas nuevas, pero también para dar vista a los ciegos, y comienza a dar una lista larga de cosas que está citando el libro de Isaías, pero más tarde les dice: hoy se ha cumplido esto ante ustedes. Y la gente, en lugar de darle alegría y gozo, lo quieren apedrear, lo quieren matar. Pero Isaías habla también que los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Continuamos ahí en el 2:11. Que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido a vosotros, a ustedes, se los anuncia a ustedes los pastores, también a todo Israel, al judío, pero esto es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Un niño nos es nacido. En otras palabras, Juan también dice: el verbo hecho carne, ¿verdad? ¿Cuándo? Hoy. ¿Dónde? En la ciudad de David, del linaje correcto, en el lugar correcto, donde se había profetizado muchas veces que sucedería, y sucedió exactamente como dijo el Señor. Hermanos, el Señor, lo que Él dice, lo cumple. Él no llega tarde o temprano, sino que en el momento preciso. Así que este temor de los pastores se tornó en gozo, en alegría, en festejo. Que aunque muchos en este tiempo esperaban el libertador de la descendencia de David y conocían esto, pero ellos querían que llegara un hombre poderoso, potente, fuerte, para que los liberara de sus problemas, de las dificultades, de la opresión, de los romanos que los forzaban a hacer de diferentes cosas. Alguien que nos salve, por favor. Pero ese era su motivo de alegría. Pero este Salvador que venía, no venía a liberarlos de la opresión de los romanos, sino de la opresión y de las garras del mismo Satanás, que los tenía bajo diferentes cosas. Es más, si usted leyera la historia en este momento, se postraban ante otras clases de dioses. Pero el nombre de Él, Salvador, Libertador, es el título de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Libertador. Juan 4:42 lo dice así: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. ¿A cuál mujer? ¿A la mujer samaritana que fue a testificar? ¿Será esta? Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, cuando usted se encuentra con Cristo, o más bien Cristo lo encuentra a usted y lo liberta, usted será verdaderamente libre, pero usted tiene que pegar carrera y compartirlo con otros. No es para que se lo quede: oh, ya lo conozco, yo tengo mi boleto y estoy bien, gracias. Es para que lo comportamos. ¿Sabe qué hicieron los ángeles? Anunciaron el Evangelio. Pero ¿sabe qué hicieron los pastores? Después de haber recibido el Evangelio, pegaron carrera y fueron a ver. Entonces, en Mateo 1:21 dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los romanos. ¿Así dice? No, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Cristo el Señor, hermanos, aquí también es una designación, designándolo a Él para, al igual que Dios, Él es Dios. Es más,
Lea ahí conmigo Lucas 1:6. Mire cómo dice. Lucas 1:6. Ambos, aquí hablando de Elizabeth y de su esposo, ¿cómo se llamaba? Zacarías, ¿verdad? Ambos, ellos dos, eran justos delante de ¿quién? De Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de ¿quién? Del Señor. Pero aquí se le atribuye también al Señor Jesús. Pero note conmigo también ahí que, lea conmigo el 2:9 de Lucas. ¿Qué dice el 2:9? Y he aquí, se les presentó un ángel de ¿quién? Del Señor. ¿Y la gloria de quién? Del Señor. Los rodeó de resplandor y tuvieron gran miedo. Entonces aquí estamos hablando de la deidad de Cristo. Él es Dios. Así que no es simplemente un profeta o un buen hombre o un lunático, sino que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es más, si leyéramos muchos otros pasajes, no lo vamos a hacer, pero el mismo Lucas en el 7:13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Aquí al Señor Jesús se le llama Señor, y Él tiene la capacidad y potestad de perdonar pecados, de sanar, de dar vida, de rescatar. ¿Se acuerdan ahí? También Lucas lo relata en el capítulo 10, verso 39. Hablando ahí de María y Marta. ¿Se acuerdan de ellas? Marta tenía una hermana que se llamaba María, ¿verdad? Pero la cual, sentándose a los pies de Jesús, de su Señor, ella oía la palabra. Juan presenta a Tomás. ¿Se acuerdan que Tomás se le nombra, qué apodo se le puso a Tomás? Dídimo, el dudador. Pero él respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Refiriéndose a quién? A Cristo mismo, a Jesús, ¿verdad? En el libro de los Hechos, hermanos, cuando está uno de los líderes de la iglesia primitiva, se llamaba Esteban. Cuando él les predicó una palabra potente y fuerte, a los judíos no les gustó. Lo agarraron y lo apedrearon. Y nos dice Hechos 7:59, que apedreaban a Esteban. Pero en este momento, cuando lo estaban apedreando, él alzó su rostro y él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Reconociendo otra vez a Jesús como su Señor, como su Dios, como su Salvador, como su Mesías, como su libertador, como su Salvador. Entonces, sí, Él vino a libertar, sí, vino a dar vista a los ciegos, a los oprimidos, a dar libertad a los presos, pero muchas veces se tomaba literalmente a los que estaban en la cárcel y a los que estaban ciegos. También a ellos ayudó, pero no a todos en ese sentido, porque a Juan el Bautista estaba por ser decapitado y permitió que él fuera decapitado. Pero Jesús mismo dice de Juan que no había mayor profeta que él. Pero él vino a dar vista a los ciegos, hablando espiritualmente, a los oprimidos espiritualmente, a los sordos espiritualmente, a los prisioneros espiritualmente. Así que Él ofrece, hermanos, más que cambios superficiales, porque ¿a quién le dijo: sal fuera? Que ya había estado muerto por unos días y hasta ya hedía. A Lázaro. Pero le tengo noticia: Lázaro volvió a morir, físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, hermanos, por toda la eternidad pasará con su Salvador. Así que más que venir a dar salud física y a dar algo de dinero o algo de comida, porque alimentó a muchos, y aparte de, Él no vino a dar a traer un gobierno político. Él vino a dar salvación, la que es eterna y para siempre, porque todo lo material, hermanos, aquí quedará, no nos lo llevaremos. Así que también note algo, que no perdamos esto. Dice: un Salvador.
nombre magnífico de nuestro Mesías, de nuestro ungido. Y la palabra ¿en qué sentido está ahí? ¿Quién me ayuda? Singular. Y algunos lo traducen de esta manera erróneamente, que es uno de muchos. No, aquí está en el sentido que Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la única salvación. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que ahí está en este aspecto. Verso 12, ¿ahí es donde estamos? Lean, ayúdeme. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esta generación, hermanos, buscaba señales y pedía señales, milagros, pruebas, confirmación de lo dicho. ¿No me creíste a la primera? Pues aquí te va. Y pudiera hablar de todos los que no creyeron a la primera. Hubo una que creyó a la primera, pero hizo preguntas no dudando, sino ¿cómo sabré que esto se va a llevar a cabo? Y se le dio los detalles de esto. Pero Zacarías fue uno de ellos que dudó y por eso quedó mudo. Hubo otro que sí creyó, se llamaba Gedeón. Pero Señor, si vas a hacer lo que dices que vas a hacer tal y como lo vas a hacer, dame las pruebas. No porque no creo, sino para que me confirmes lo que vas a... Y no hay tiempo para desempaquetar esto, la diferencia de dudar. Porque muchos de nosotros hemos pedido la duda. Señor, dame una señal, una estrellita ahí, o algo que yo pueda ver para que me confirmes. Todo lo que el Señor quiere que usted sepa está en su palabra. Si usted quiere escuchar de Él, lea su palabra. Pero muchos buscan confirmaciones y todo. Bueno, pero aquí les va para que lo tengan. Hallaréis también al niño. Este artículo también es masculino definido, no indefinido. Si fuera indefinido diría, van a encontrar a un niño, cualquier. Pero hermano, ya se contradijo, dijo que el otro también es singular y bueno, hablando del único. Y aquí un artículo definido, masculino, al único y suficiente, y no necesitas a nadie más que a ¿verdad? Hallaréis a este niño, del que hablaron los profetas. Verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Y qué hacían? Que alababan a Dios y decían. Bueno, entonces era como que primero aparecieron, ¿fue un ángel o fue más de un ángel que se apareció aquí a los pastores? En el verso 9. Un ángel, ¿verdad? El ángel del Señor. Pero como que los otros estaban esperando para que ya después de que el ángel terminó de dar su noticia, ahora comienza el coro celestial a cantar y alabar repentinamente, como que sin esperar nada más. No hubo de que, hermana Magali, no, así como cuando decimos, ¿verdad? Alguien más que se anime, ¿verdad? Sino que ya estaba programado en el sentido de que terminaron estos y comenzaron los otros y continuó la fiesta en este aspecto. Y repentinamente, sin perder ningún segundo, la multitud de las huestes celestiales, alabando y glorificando. O sea que como acompañantes, respaldando ya esto que se anunció, para que continuaran ahí celebrando. Verso 14, ¿qué cantaban? ¿Así lo cantarían, hermanos? Ay, ay, ay. Ajá, ¿y qué más? Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Entonces esta alabanza, hermanos, exalta, glorifica el nombre alto, sublime. ¿Y se acuerdan cómo había dicho Isaías que sería su nombre, hermanos? ¿Quién recuerda? Y ahí por Isaías 9, Dios con nosotros, pero también será grande, ¿verdad? Poderoso, altísimo, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. En el latín a esto le conocían como Gloria in excelsis Deo. En la Navidad se cantan estos cantos así la gloria a Dios, el príncipe de paz que nos trajo la paz.
Pero ¿sabe qué? Muchos buscan la paz en todas otras clases de cosas. Pero nos dice Jesús mismo, ¿verdad? Yo mi paz se las voy a dar. No como el mundo se las promete, porque esa no es verdadera paz. La mía es la verdadera. Él también ofrece vida abundante. No hablando materialmente y de cosas aquí que puedas disfrutar, sino que Él ofrece la verdadera vida abundante. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí ha entendido lo que es la verdadera vida abundante. Aunque le cueste la vida aquí, ha entendido lo que es servir al Señor. Así que la gente no puede estar en paz si hasta no estar en paz con Dios. Y no ha conocido la verdadera paz si no ha conocido la paz que Dios ofrece. Verso 15. Se me está yendo el tiempo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y no es para ver si es verdad, sino para ver esto que ya se nos dijo, para presenciarlo nosotros. Así que no es de que dudaron, vamos a ver si es cierto, o vamos a ver si es así como se nos dijo que fue. Sino que vamos a ver esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado, que nos ha revelado como verdad y nosotros le creemos. No es para ir a confirmar y decir, oh sí creo después de ver. Pero hermanos, a veces hay que decirle a la gente, ven y ve por tu propia cuenta, ven y experimenta. No deje que le cuenten, ¿verdad? Así que vayamos, dijeron, vayamos deprisa. Que esa sea nuestra primera reacción después de venir a los pies de Jesucristo. Ir deprisa y contarle a los demás lo que nos ha pasado. Así como la mujer al pozo también. Instantáneamente, obediencia inmediata, pronta, completa, con la buena actitud. Una reacción de un verdadero discípulo, modelo de Cristo. Invitar a otros a que conozcan a Cristo, a los pies de Cristo. Sentarse a sus pies, así como una de estas mujeres. En lugar de dejarse llevar por todos los quehaceres y las tareas que caímos rendidos y que para Dios no tenemos ni tiempo. Aleluya. Yo les dije al inicio del año, la Biblia completa, hermanos, usted la puede leer o escuchar en audio en 72 horas. Amén. Es más, yo estoy por llegar, comencé en enero el 1 y estoy por llegar al Salmo 119. O sea que en 30 días usted puede leer toda la Biblia. ¿Cómo así? La lee un ratito en la mañana, un ratito cuando usted almuerza y un ratito cuando cene. ¿Sí si ustedes comen también? Sí, ¿verdad? ¿Cómo es que hacemos el tiempo para comer? Aunque estemos muy ocupados, hacemos el tiempo para comer físicamente. Igual deberíamos hacer el tiempo para comer espiritualmente. O por lo menos antes de acostarse. Si usted lee esos 3 tiempos, en 30 días usted lee toda la Biblia completa. 30 días. Pero a veces lo dejamos de último, como porque estamos muy ocupados. Pero aquí se dieron prisa en cumplir esto inmediatamente. Verso 16. Vinieron pues, ¿cómo? Ayúdenme. Apresuradamente. ¿Y qué si? Déjenme, les voy a hacer una revelación grande. Aquí me demoré mucho estudiando esta palabra en el griego. ¿Sabe qué significa apresuradamente? ¿Quién me ayuda? Rápido, pronto, corriendo, con todo. Y aquí hay un pequeño detalle. Usted y yo malinterpretamos esta palabra. Se puede traducir también luego. Pero a veces nosotros luego lo hago. ¿Qué significa? Después. Pero la palabra significa inmediatamente después del anuncio. O sea que ni habían terminado el anuncio los ángeles y irse y escuchar los coros cuando pegaron carrera. O sea que sin perder tiempo. Pero usted y yo, ¿cómo lo hacemos? Ahí cuando tenga tiempo, cuando yo no tenga nada más bueno que hacer o cuando me desocupe. Por eso Jesús le dijo, Marta, Marta, no a la hermana de aquí Marta, ¿verdad? Hay 2 Martas, ¿verdad? ¿Te preocupas tanto en los quehaceres? Pero esta, tu hermana, ha escogido lo mejor, estar a mis pies, ¿verdad? Busquemos lo mejor, hermanos. Ir corriendo, deprisa,
También Elizabeth y María. ¿Sabe qué hizo María cuando el ángel se le apareció? Fue de carrera, fue a ver a su prima Elizabeth, a su parienta, la mujer samaritana, ¿verdad? Verso 17, estamos terminando ahí. Y al verlo, se lo dejaron para sí mismos y no lo compartieron con nadie. ¿Así dice? Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Entonces, recibieron la palabra del Señor, el Evangelio, las buenas noticias. ¿Y las buenas noticias para qué son? Para compartirlas. Pero hay que pegar carrera, hay que ir. O sea que viéndolo, corrieron a divulgar la noticia. ¿Has escuchado de que ya está el Salvador aquí? Ha venido, ha llegado. Pero yo no quiero ir porque me van a cerrar la puerta, me van a maltratar, me van a rechazar. Van a decir que no tienen tiempo, que están ocupados. Ya les dije una vez y pues ya les dije otra vez y me dijeron que no. Nos ha pasado. Y a veces que ya no queremos. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. ¿Ha ido corriendo a los pies de su Salvador usted? Vaya corriendo a contarle a otros, a compartir las buenas nuevas. A los familiares, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a todos. Verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces los ángeles le contaron a los pastores evangelizaron a todos los demás. Y los que recibieron el evangelio, hermanos, alegres y contentos. Nos dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede también en el cielo? Hay fiesta, hay alegría, hay gozo, porque un alma más ha sido rescatada del infierno. Dice el verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Meditando, analizando, considerando. Pero también la encontramos más tarde, postrada ante su Salvador, adorando. Dice, persistía también, cuando aquellos persistían en la oración y el partimiento del pan, y ahí estaba ella, adorando a su Salvador también. Y dice el verso 20, y volvieron los pastores, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea que glorificando y alabando a Dios. ¿Y cómo se alaba y glorifica a Dios? Se puede hacer a través del canto. Y al inicio les dije, la predicación hoy en día es muy importante. El alabar y glorificar a Dios con nuestras voces es muy importante. Van de la mano. Pero el alabar y glorificar a Dios con nuestra vida, nuestro comportamiento, cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, cómo tratamos a los demás, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, al vecino, al amigo, a todos. Ese es un modo de alabar a Dios. Pero un día ya no vamos a necesitar predicar las buenas nuevas, porque ya vamos a estar, eso se ha cumplido. Y lo único que nos va a quedar, nos va a restar, que es lo mejor, alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. En este momento solamente es una práctica, pero debería ser nuestra reacción natural de agradecimiento, de alegría, de gozo. Y no tenemos el tiempo para verlo, pero Lucas habla mucho de esta respuesta de alabanza, de glorificar al Señor. Note solamente unos ejemplos, ya terminé. Unos ejemplos, ahí en Lucas 5:25, note qué dice, si se adelanta unas paginitas, de cómo debe ser la respuesta apropiada ante las maravillas y la obra de Dios, de lo que Él hace por su poder y su maravilla. 5:25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa triste y aburrido. ¿Así dice? ¿Cómo se fue a casa? Glorificando a Dios. ¿Pero por qué? No se pierda esto. Regrese conmigo al 23 y 24 para leerlo en contexto. Porque ya algunos estaban haciendo la pregunta, ¿quién es este que se cree Dios? Bueno, les pregunta en el 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda.
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra y para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ¿sabe por qué se fue contento y alegre? No porque simplemente podía caminar con sus pies físicos, sino porque recibió el perdón de sus pecados. Ese es el milagro más grande. Sí, deberíamos maravillarnos cuando el Señor sana a alguien, pero la sanidad más grande es la espiritual, porque para esto vino, nos dijo el Señor. Pero dice el 26 de este mismo capítulo: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y ahí continúan ejemplos, no los vamos a ver como les dije, pero el 7:16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y pudiera continuar, pero no lo voy a hacer, dije que ya terminé, ¿verdad? El 13:13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta es la mujer que fue libre de su enfermedad. Pero también el Señor sanó a muchos. ¿Se acuerdan de 10 extranjeros? Este es muy clave, ya terminé. El extranjero fue el que regresó a darle las gracias. Y Jesús dice: ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solo este extranjero ha regresado a darme las gracias? Bueno, él se va a llevar el premio más grande. No solamente recibió la sanidad de su cuerpo. ¿Qué tenían ellos? Estos 10 leprosos. Le dio la sanidad de su alma. Los otros 9 simplemente recibieron la sanidad física. Y más tarde murieron y ahí quedó. Pero este extranjero, por su agradecimiento, al venir de regreso a los pies de Cristo, recibió la salvación. Le voy a pedir que incline su rostro. Ya terminé, ya nos vamos. Pero quizás usted está aquí y dice: he escuchado esta noticia. Creo que ahora he entendido el motivo por qué Dios se humanó en la persona de Jesús al nacer de la Virgen María, de una virgen. Pero fue para vivir una vida perfecta, santa, y después morir por mis pecados en la cruz. Yo nunca le he pedido a Él que me perdone de mis pecados y que sea mi Salvador. Pero hoy quiero que sea ese día. Me levanta su mano ahí donde usted está y me dice: yo nunca he hecho esto. Que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Hay alguien más que me dice: quiero tomar esta decisión de decirle: Jesús, quiero que seas mi Salvador. ¿Habrá alguien más? Padre, gracias por esta decisión. Mi oración es de que toda persona que nunca han hecho de Jesús su Salvador, que lo puedan hacer el día de hoy, para que como iglesia nos podamos regocijar y de la misma manera que haya fiesta en los cielos. Alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.